la columna del padre Daniel Cavallo. Ha llegado hace un ratito, estábamos charlando antes de la columna, nosotros también, porque hace mucho tiempo que no nos hemos visto, padre. ¿Cómo le va? Buen día, Andrea, un gusto en escucharte y compartir con vos este momento. Saludo a toda la audiencia. Sí. Hay muchos compromisos. Sí, tenemos así como una vida intensa. Muchos compromisos. Muchos compromisos, sí. No, el viernes, convengamos que por ahí es un día donde uno junta todo lo que no se pudo hacer los otros días de la semana, ¿no? Le quiero decir que me quedé como así, me hizo mucho bien enterarme de que ese gesto tan lindo de Lucy, Luna, bueno, en el marco de la fiesta, en honor a nuestra querida Virgen, se envía ese rosario con luz de globos, y yo no sé cómo explicarlo, no sé si alguien podrá explicarlo, 1.200 kilómetros y llega a una zona de Río Grande do Sul, en Brasil. Sí. 1.200 kilómetros. Sí. Son signos donde, para quienes tenemos fe, ¿por qué hago esta expresión para quienes tenemos fe? Porque uno puede ver las situaciones, los acontecimientos de la vida desde muchas perspectivas. Para algunos pueden tomarlo de una forma casual, sí, fruto de la casualidad. Pero cuando nosotros a un hecho religioso, porque hay que darle esta connotación, ¿no? Fiesta de la Virgen del Rosario, un grupo de padres que perdieron sus hijos, el día del cumpleaños de Agustín, en reiteradas oportunidades, porque es el tercer año que se realiza este gesto, tiene esta connotación tan significativa. El hecho del lugar, el hecho del día en que se lanzó, pero también el día en que hablaron con Lucía, que era el Día de la Madre. También. El lugar donde está a pocos kilómetros de una empresa que a través de gente de aquí de Las Varillas, de los hermanos Ferrari, hicieron hace poco una gran donación a la Fundación Aneley para la construcción de la sede, y el rosario cayó a 100 kilómetros de esa empresa. La distancia, y uno dice, hay tantas situaciones que este signo supera una realidad humana. Cuando nosotros decimos, ¿y un milagro qué es? Bueno, el milagro es un signo, precisamente la palabra milagro, miraculous en latín, es signo. Un signo especial, un signo grandioso, un signo que sorprende, un signo que supera la expectativa humana. Bueno, y uno dice, ¿y aquí no hay un milagro? Y hay una realidad que supera la situación humana. Podemos decir, sí, a lo mejor un meteorólogo, un astrónomo puede decir, bueno, una corriente de viento que lo fue llevando. Pero yo me pregunto, tantos días el efecto del sol no revienta los globos. Yo también pensaba lo mismo. Sí, son muchas preguntas, ¿no? ¿Alguna tormenta? Una tormenta o una... Sí. Bueno, son esos signos. Sí. Es como que es mucho, 1.200 A mí me sorprende, sí. Y me sorprende gratamente, sí, pero me ha causado un impacto. A mí también. ¿No? Entonces, en momentos que, convengamos, son momentos también especiales en la vida de nuestra patria, de nuestra ciudad. La nota anterior mostraba dificultades en la convivencia, cuestiones económicas. Esta semana hemos asistido al cierre de dos comercios. Es decir, en medio de las dificultades, que son las dificultades propias de nuestra vida, por allí a veces uno esperaría un milagro como la varita mágica, ¿no? Solucionador así de inmediato. Pero Dios tiene caminos, ¿no? Caminos donde va mostrando, sobre todo, su presencia y la asistencia de su gracia que nos acompaña. Es cierto que a veces uno, humanamente, tenemos la expectativa de la inmediatez, es decir, de que las cosas se solucionen inmediatamente, o ya. Hoy lo que pido, hoy lo tengo que tener. Lo que yo deseo ya se tiene que concretar. Y a veces el esperar
o el saber que hay un proceso que nos va haciendo muchas veces madurar y compartir realidades propias de la vida, uno se resiste a eso porque somos muy inmediatistas, pero no podemos sacar de este contexto estos signos con los que Dios se está haciendo presente en nuestro camino, ¿no? Ya puede ser de una familia, de una institución, yo creo que también de nuestra sociedad. Se ha lanzado eso el día de la fiesta patronal, un gesto religioso. Uno puede hacer muchas lecturas, ¿no?, de un mismo signo que marca la mano de Dios, que no es casual. Yo eso sí, a veces vuelvo a repetir, a lo mejor para alguien que no tiene fe puede sujetarlo a un hecho de la casualidad. Bueno, pero para quienes tenemos fe, la casualidad no existe, sino que existe esta causalidad donde hay una mano que nos puede hacer descubrir que está presente en nuestra vida, que nos acompaña, nos fortalece y que camina con nosotros las realidades que tenemos que afrontar, ¿no? Sí, sí. Bueno, uno lo ve así, ¿no? Estos signos van marcando caminos también, ¿no? Sí, sí. Nos A eso ayudan. hago referencia. Yo particularmente digo, mira, ocurrió esto, primero que fue sorpresivo. Uno es que estaba de decir, sí, va a pasar esto, porque en la vida también tenemos la tentación de hacer todo lo que tratamos de que tenga bastante certeza, si no, no lo hacemos. O sea, tan librado a lo que va a pasar, nos cuesta un poquito, ¿no? Y bueno, quizás, ustedes cuando lo lanzaron y lo hicieron con fe también. Sí. Eso siguió su camino y llega lejísimos, y llega a Brasil y llega en ese lugar tan especial, cercano, claro, con esta gente que de pronto viene acá, que ayuda solidariamente, que lo traen estos chicos de las varillas, los chicos Ferrari, y la llaman a Lucy el Día de la Madre, ¿no? Un día que para muchos es muy feliz y para otros tiene su cuota de dolor, ¿no? Sí. De recuerdo, sí. de añoranza, ¿no? Porque sí, quienes no tenemos a mamá acá en la tierra, sin duda que es un día que hay que remarla, ¿no? Hay que remarla. Sí. Uno recuerda, uno desea, uno experimenta lo que significa extrañar. Sí. Todo eso, y más una madre que ha perdido a su hijo, ¿no? Bien. Porque lo natural es que a veces los hijos nos tengamos que desprender de nuestros padres por una cuestión etaria y por una situación real. Cuando sucede al revés, claro, el dolor es mucho más intenso, ¿no? Y bueno, pero son esas expresiones que uno descubre el para qué, sí, y detrás de eso, como decías recién, esos procesos que se van viviendo. Y lo recibe alguien que realmente lo recibe desde el corazón. Porque alguien estaba eso ahí, y una persona que quiere establecer esa conexión, ¿no? Que interesante también para verlo en su totalidad. Me pareció muy lindo. Y me pareció a mí, yo realmente también en estos momentos de la vida institucional y del país, en este planteo que por ahí nos hacen de estas dos Argentinas, que tenés que estar de un lado o del otro, en donde ve gente comprometida, o yo por ejemplo veo gente que conozco y que respeto mucho y que aprecio mucho, posicionado de un lado o posicionado del otro. Y veo que estas personas están sufriendo de la misma manera, porque sí, todo esto que estamos viviendo, lo que está pasando en las varillas, decimos las varillas porque lo tenemos acá, pero me hace pensar en que este lazo que hemos hecho, esta unión, creo que más allá de la persona, pensando en que una persona, un grupo me va a venir y me va a solucionar a mí el tema, me parece que pasa por animarnos a acercarnos más para trabajar juntos. Esta famosa, lo que se habla de la grieta, y la grieta no nos ha funcionado. No, al contrario, creo que se han sembrado muchas heridas, y en la realidad social
nosotros que somos ciudadanos de la calle, o sea que tenemos que estar todos los días, no ha beneficiado ni a nuestra vida, ni a nuestras familias, ni a nuestras mismas instituciones, ¿no? Entonces caemos en... siempre es un peligro, ¿no? Y de nuevo vuelve a aparecer en muchos órdenes. Siempre los extremos son dañinos, porque los extremos generan fanatismos, y los fanatismos enceguecen. Y cuanto que la democracia y los trabajos institucionales tienen que ayudar a objetivizar las cuestiones. ¿Cuándo existen los enfrentamientos? Cuando nos hemos fanatizado en un extremismo, en un extremo. Entonces es imposible el diálogo, es imposible el consenso, es imposible el llegar a acuerdos, porque uno se encierra en los extremos, en todos los órdenes, ¿no? Los fanatismos no solamente políticos, existen fanatismos religiosos, así es, también deportivos. Sí. Venimos de un clásico. Y pareciera que tenemos que pelearnos todos, sí, porque uno perdió y el otro ganó. Sí. En cuanto a que es un deporte, sí, y nadie se posiciona en que el deporte está puesto para la recreación, pero nunca para la enemistad, ni para la pelea, ni... Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando extremizamos las posturas, nos fanatizamos, vuelvo a repetir, y el fanatismo enceguece. Cuando uno está enceguecido, no puede tener objetividad, hay subjetivismo, es decir, aquí vale lo que pienso yo, y lo que piensan los demás no vale nada. Cuando todos nos ponemos en esa postura, que solamente vale lo que pienso yo, y no acepto lo del otro, y no acepto y no tengo capacidad para entender que el otro también tiene cosas positivas. ¿Cómo va a ser positivo lo que solo pienso yo? Hay realidades positivas en ambos, en todos, como hay situaciones que corregir también en todos. Si no logramos esto, cada situación extrema tensa más la relación social y tensa más la cuestión de la vida de todos los días. Por eso estamos haciendo de nuestra vida cotidiana una carga. Hoy nos cuesta mucho, este año ha sido muy desgastante para toda la sociedad, porque las cuestiones políticas y electorales, uno apela a este sentido democrático, pero convengamos que hace antes de mayo que estamos viviendo los procesos de campaña, y personalmente y socialmente eso nos desgasta mucho en todas las cuestiones, porque quieras o no va golpeando sobre determinadas situaciones donde si uno no toma una postura de equilibrio y de saber prescindir lo que vamos viviendo, no porque uno lo soslaye o lo olvide, sino porque hay que buscar un equilibrio. Darle la justa medida de lo que está viviendo. Claro. Porque nuestra vida no es política, nuestra vida, la de todos los días, uno tiene que atender cuestiones de la familia, las laborales, la de la salud, la de las instituciones propias que tienen su carisma original. Es mucho más amplia. Pero claro, cada vez se nos carga más de esta situación de volcarnos a un extremo o el otro, y eso golpea. Y claro, no tener un punto objetivo nos enceguece, y es allí donde se producen los enfrentamientos que después socialmente son muy difíciles de revertir. Claro, sí, por ahí hay problemas personales también. Sí. Porque convengamos que después de este tiempo, nosotros seguimos viviendo en nuestra ciudad, tenemos que seguir caminando las mismas calles, participando de los mismos actos, viviendo las mismas realidades. Es decir, yo no me voy a vivir a otro lado, y donde cambia todo. Entonces, siempre hay que tener ese margen, que claro, por ahí en estos momentos no es tan fácil, pero uno apela al sentido común, que hoy falta mucho. Está faltando, nos está faltando. Está faltando. Sí. Y hasta hay temas puntuales que lo estamos viviendo acá en la verdad, que está medio violenta la cosa. Sí. La democracia es así. Se presentan, y si yo voy a la reelección y no me votaron, y bueno,
no me votaron. A ver, ganó la otra persona. Ganó la otra persona, los recambios hay que tratar entre los dos grupos o lo que sea, y la gente mismo y todos los que acompañamos, de que sea un recambio que no le traiga tanto inconveniente a la comunidad en general, porque entonces al final estás ahí que parece ser que, a ver, ahora estamos, después de las PASO, por ejemplo a nivel nacional, hubo un resultado de la elección y el dólar se dispara, unos dicen por una cosa, el otro dice por la otra. La cuestión es que concretamente se disparó. Sí. Problemón para todos. Beneficio para unos pocos. Para unos pocos. Yo, casi todos los que conozco, todo le fue mal como a mí. Claro. Bien. Y ahora de nuevo veía las colas. Sí. Conozco mucha gente comerciante, amiga, que ha tenido que ir a comprar porque tiene miedo que que se le vaya el dólar de nuevo. Bien, toda una situación de zozobra, sí. Bien, eso estamos viendo. La nota, sí, justo llegó el padre cuando estaba la nota que, la gente se ve de municipal está muy ofendida y bueno, por un lado, a ver, 4 años han tenido de vinculación, de trato. ¿Qué está pasando que no puedan establecer un acuerdo medianamente saludable para nosotros, la comunidad, teniendo en cuenta que se viene un nuevo gobierno? ¿Para qué? Porque, a ver, son administradores de nuestros dineros, sí. Entonces lo que menos queremos nosotros es que pierdan dinero. Que esta situación donde uno muchas veces se aferra a extremos que nos hace fanáticos, hace que el otro sea un enemigo. Ah, claro. Sí. Y lo que en política o sí. En cualquier cuestión, si no nos podemos tratar como enemigos. Uno puede hablar de adversarios. Pero no enemigos. Pero acá nos estamos tratando como enemigos. Bien, entonces, el que no piensa como yo, bien, no es un adversario. La palabra adversario, adversus, es el que piensa distinto, el que dice un verso distinto. El enemigo, sí. El enemicus en latín, no, es cuestión ya de enfrentamiento. Cuando yo tengo un enemigo es porque hay una cuestión ya de enfrentamiento, no solo verbal, sino también armado. O sea, no puedo aceptar que el otro esté en una palabra. Pero no podemos llegar a eso. Enemigo no. Pero acá nos tomamos como eso. Si yo pienso distinto, políticamente o deportivamente, ya soy un enemigo del otro. No, pienso distinto, tengo un verso distinto que el del otro. Bien, sí. Entonces, seamos adversarios, porque el adversario hace que haya puntos de confluencia, haya puntos donde se pueden compartir. Tenemos que dialogarlo, tenemos que sentarnos en una mesa, dialogar, ver, consultar. Si me siento poco capacitado para tratar esto, buscar los medios. Si no tengo tanta paciencia, busquemos uno con un poquito más de paciencia. Habrá profesionales que nos ayuden a esta cuestión, pero acá estamos tendiendo a que son cuestiones de guerras, enemistadas. Bien. Y ahí vamos el todo por el todo. Yo creo que una sociedad no se maneja con estos criterios. Por lo menos no le va bien. Y no. Claro, si se maneja, así estamos. Claro, porque cada vez se va a tensar más la cosa. Y en el fondo, ¿quién es el que se empiezan a medir fuerzas? Y quién va a ganar es el que tiene más fuerza. Y esto es una cosa de no acabar, ¿viste? Porque si yo golpeo donde al otro le duele más, el otro va a querer golpearme donde a mí me duela más. Y es un sin terminar esto. Y entonces empezamos, en principio, con cuestiones a lo mejor de planteos y terminamos ya con la agresión personal. Sí, y en el marco nacional lo que yo veo es que yo no sé si esto se da porque se da o hay un plan de alguien que... Porque yo siempre me acuerdo de esto, de esa máxima de divide y reinarás, ¿viste? Sí. Entonces, porque hay cosas que pasan y hay cosas que pasan porque alguien hace que pasen. Y en este divide y reinarás hay un montón de instituciones que siempre han sido interlocutoras para acercar posiciones y, bueno, más o menos tratar de estar en un acuerdo social
que han sido totalmente agredidas también, sí. ¿no? No hay que ser tan inocente en eso. Sí, totalmente. Sí. Uno de ellos es la Iglesia Católica, Sí. que es un plan sistemático Sí. de agresión. Y bueno, y el tema es cuando nos quedamos sin esos interlocutores que unen, que nos hacen recordar que somos adversarios, que nos hacen recordar que el adversario tiene muchas cosas en común, uno con otro. Claro, nos vamos a la guerra. Bueno, fíjate que la campaña, en todos los órdenes, ha sido una cuestión de trato de enemistad, de enemigos, el tratamiento de enemigos, porque si uno se pone a ver en frío, para esto nos ayuda la veda de la publicidad de la campaña, ¿no? Porque el proceso democrático destina 2 días de silencio para que cada ciudadano pueda recapacitar, pueda pensar. Bien, pero si uno quisiera tener las propuestas presentadas, y no tenemos propuestas ni económicas, ni menos todavía en el tema de educación, en el tema laboral, son buenos deseos, pero ¿por qué? Porque las campañas se basan en desacreditar al otro, en atacar al otro. Es la enemistad, la guerra. Porque dice es una guerra contra el otro. Pensé que nos apuntan a lo emocional. Te hacen enojar con otro, o te hacen querer a otro. Exacto, a uno, por ejemplo. Es la forma rápida y contundente de conquistar adeptos. Bien. Conquistar adeptos. Fíjate vos lo que ya el Papa Benedicto XVI decía en aquel hermoso documento sobre la luz de la fe, la Lumen Fidei. Decía, la Iglesia no hace proselitismo, la Iglesia hace proposición. Y si la Iglesia hiciera proselitismo de su trabajo evangelizador, estaría desenfocando el Evangelio de Jesús. Lo ha repetido el Papa Francisco. Yo creo que a veces los partidos políticos por ahí se basan en hacer proselitismo y no proposiciones. Hay una diferencia en proponer y en hacer proselitismo. El hacer proselitismo es querer conquistar. La conquista. La Iglesia tiene una mala experiencia de la conquista por la época de la conquista misma, que ya ha reconocido ese error y todo lo que ha significado, que muchas veces la historia lo ha acrecentado y ha llenado las tintas para poder escribir en contra de esto. Pero bueno, la Iglesia ha reconocido que la conquista no es evangélica y que el proselitismo tampoco es evangélico. Por eso, con todo respeto esto, pero cuando a veces nosotros decimos, bueno, pero el golpear puerta a puerta, y bueno, hay que tener cuidado con eso, porque la fe es una proposición, no una imposición. Y nos ha costado mucho tiempo en darnos cuenta de esto, porque ha pasado siglos donde por una cuestión de cristiandad, por una cuestión de acomodamiento de una cultura de cristiandad, nos resultaba como práctico y nos resultaba como cómodo y como praxis normal el tema de que la fe era una cuestión impuesta. Y la fe no puede ser una imposición, sino que es una proposición, porque Jesús la hace así. De hecho, así le fue, cuando lo seguían multitudes y al lado de la cruz solamente terminó María y Juan. Más proposición que esa. No hay, ¿no? Entonces, cuando uno toma así el camino de la fe, entendemos que la dinámica del Evangelio es totalmente otra. Pero en muchos planos de nuestra vida social, estamos todavía muy marcados por la imposición, por el tema del proselitismo. Prueba de ello es una cuestión, por ejemplo, política. Salimos a hacer proselitismo. Hay que hacer una campaña para conquistar y para conquistar adeptos. Entonces falta la propuesta. Y no sabemos lo que se nos propone. De hecho, cuando le hacen reportaje a muchos que están en las manifestaciones, ¿por qué vino usted acá? Y a veces no se sabe por qué se fue a una marcha. Algunos dicen que no saben. Yo no sé si dicen a propósito, porque también hay cada uno. Pero dicen, algunos dicen, no, me trajeron del centro vecinal. Qué sé yo, ¿viste? Te queda esa nube ahí. Sí. Bueno, pero de hecho es porque ha habido una imposición.
posición conquistada por una cuestión partidaria, una imposición porque te dieron un mango, posición porque te dieron un bolsón, imposición porque te prometieron algo, pero no hay proposición, donde uno ante las propuestas elige. Me tienen que respetar mi dignidad, la libertad y la voluntad que yo tengo. Sí, tienen que respetarlo, claro. Entonces ahí está la diferencia. Y esto, vuelvo a repetir, se enmarca todas las cuestiones, no solo políticas, sino también religiosas, deportivas, culturales. Siempre hay una proposición. Y yo tengo que ser respetuoso de esto. Hoy trabajamos, o no estamos muy acostumbrados a la imposición y al proselitismo, que en el fondo llevan a estos fanatismos, ¿no? Pero fanatismo es autoritarismo. Sí. Hay que tener cuidado, mira que no está con la democracia. Son extremismos, y los extremismos siempre son revolucionarios. Sí. Yo cuando veo revolucionario como mala palabra, digamos. Como mala palabra. Sí, como, está como de onda. Como agresión. Está como una cuestión de la respuesta agresiva para seguir conquistando adeptos. Bueno. Pues yo no puedo sostener que toda una sociedad tenga que pensar igual. Eso es imposible. Y acá en la Argentina parece ser que es así. Mitad y la mitad tenemos. No, es que, bueno, la mitad le dice a la otra mitad que está totalmente equivocada y que quiere destruir un país. Claro. ¿Cómo es posible una sociedad se maneje así? Si gana tal, hay que irse del país. Lo escuché varias veces. ¿Usted no lo escuchó? Yo lamentablemente lo escuché, tengo experiencias cercanas. Y se van, aparte. De gente que tiene pensado eso, ¿no? Sí. Si gana el otro, también. Me entristece mucho, digo, porque voy a decir, no puede ser No puede ser, ¿no es cierto? Nosotros tenemos la suficiente inteligencia y capacidad todos. Es un discurso ese que nos han metido. Analicémoslo. Un discurso de proselitismo, Andrea. Sí. Un discurso de imposición. Un discurso donde... Digo, gente de un lado, gente bien, gente trabajadora, gente comprometida. Del otro lado también. Si uno empieza a ver el plano de las propuestas, vamos a ver que muchas realidades de las que nosotros estamos necesitados, las propuestas terminan en un mismo objetivo. Porque todos tenemos que trabajar para construir un país. O sea, no puede ser muy distinto este tema. Son cuestiones ideológicas de fervor que nos enceguecen y que uno empieza a dar manotazos o golpes, y cuando uno golpea duele. Después sanar esa herida cuesta mucho, ¿no? Sí. Y en el medio... La vida de todos los días. La vida de todos los días que no la soluciona nadie. El lunes hay que seguir remándola, hay que salir a la calle, hay que seguir trabajando, hay que seguir educando, hay que seguir apostando con esperanza, y si fueron los golpes muy duros, cuestan, ¿no? Los moretones después... Antes de irse cuesta mucho tiempo. Empecemos a mirarnos entonces, en el caso de los que están militando, así como adversarios. Somos adversarios en el sentido estricto de la palabra. Cada uno pensamos distintos, pero hay muchas cosas en las que uno se piensa, tiene un común denominador, una base común que la tenemos todos, pero nunca enemigos. Por favor, nunca enemigos. Muy bien. Bueno, padre, está bueno, está muy bueno, ¿eh? Que el Rosario que ha llegado tan lejos y que ha unido dos realidades distintas, Brasil, Argentina, situaciones de dolor, por donde sea una bendición, ¿no? Para nuestras patrias, para nuestras situaciones, para nuestras instituciones, sea portador de un signo de Dios que en medio de nuestro caminar está presente y nos ayuda, nos quiere ayudar primero a tener fuerza, ¿no? Para seguir adelante, pero sobre todo a potenciar y optimizar todo aquello que nos une, y que es mucho, y por lo que tenemos que esforzarnos en seguir cuidando y en seguir adelante. Muy bien. Y el que puede, que lo rece al rosario. Sí, sin duda que es también una forma de crecer en una espiritualidad de la que nos tenemos que alimentar y sentir también beneficiados, ¿no? Muy bien. Bueno, el padre Daniel Cavallo, el gusto de que haya vuelto aquí a la FM Vive. ¿Cómo anduvieron las confirmaciones? Fue un momento muy lindo de gracia, ¿no? Qué lindo. Solamente porque es un grupo grande, numeroso. El obispo nos decía, es una bendición muy grande para toda la comunidad, ¿no? Pues son más de 220 confirmaciones. Es una riqueza en quienes se confirmaron y a través de ellos en hacer presente esa fuerza del Espíritu que
de una forma divina, actúa en el corazón de cada uno de nosotros. A lo mejor uno quisiera que sea de una forma inmediata, con estas cuestiones fantasiosas, pero el Espíritu obra en cada uno de acuerdo a lo que cada uno necesita y puede, y eso es para toda la vida. Así que es un gran signo de esperanza para la comunidad. Pero muy bien. Bueno, seguimos, padre. Buen fin de semana para todos.